Le dejaron a la criada solo una choza de paja, pero lo que encontró debajo de ella lo cambió todo. La lluvia del funeral todavía olía a tierra recién removida cuando Carmen volvió a su casa con las manos vacías, las uñas negras, el delantal arrugado pegado al cuerpo, el llanto contenido en la garganta que se secaba como sal en la lengua. Pedro ya no estaba. Su nombre todavía se enredaba en los pliegues de la sábana que ella había doblado y guardado en la maleta vieja. Dieguito caminaba a su lado, pequeño y silencioso, con el sombrero de su padre demasiado grande sobre la frente. Cada paso era una memoria que se deshacía. El pueblo se movió alrededor de ellos como si nada hubiera pasado, las vacas, los gallos, las puertas que se cerraban con un portazo. Carmen sabía que la compasión de la gente dura lo que dura la noticia caliente. Después, cada quien vuelve a su vida y al ruido de sus propios problemas. Eso la hacía más pequeña aún. Rodolfo llegó 2 días después, con la arrogancia típica de quien posee mucho y nunca ha tenido que mirar hacia abajo. El motor de su camioneta cortó el silencio de la tarde como un cuchillo. Bajó sin apuro, con el traje blanco manchado de polvo y la mirada de quien mira su propiedad como si fueran piezas de su colección privada. No venía con consuelo, venía a ponerle la cuenta final a una vida ya hecha pedazos. Se acabó el plazo, dijo él, con la voz tranquila de quien firma cheques. La casa será desalojada. Te dejo esto, y lanzó un papel arrugado que cayó en la tierra como si fuera una ofrenda vacía. Es tuya, allí, Quebrapés. Cómoda vista, ¿no? Carmen recogió el papel con dedos que temblaban más de impotencia que de frío. La escritura era un pliego doblado, con una cláusula escondida y una letra que parecía haberse escrito sin mirar a los ojos humanos. Quebrapés, un nombre que sonaba a hueso. Un terreno de laderas pedregosas, sin agua corriente, con matas de cardo y rocas a las que nadie quería acercarse. Rodolfo lo dijo con una sonrisa fina, como dando un regalo envenenado. La despedida fue un rito público de vergüenza. Algunos vecinos miraron con la cabeza baja, otros fingieron no ver. Un hombre lanzó: «No te preocupes, Carmen. Esa tierra te dará de comer». Carmen sintió la palabra dar como una burla. Los dones de los poderosos siempre vienen con condiciones. Dieguito abrazó a su madre como si fuera la única roca que le quedaba. Carmen le devolvió el abrazo con fuerza, repitiendo una y otra vez que todo estaría bien, como si la repetición fuera una tabla que frenara la caída. Empacaron lo imprescindible: la mantita de Pedro, una olla, 2 platos, la Biblia de tapa gastada y una bolsa de ropa. Nada más. Empezaron la caminata hacia Quebrapés al amanecer, cuando apenas el rocío cubría los talones. El camino a Quebrapés fue un mapa de fatiga, subidas que cortaban el aliento, pasos que se hundían en un barro que se pegaba como culpa, y el viento que parecía llevarse los nombres. Carmen miraba a su hijo de reojo. La cabeza pequeña de Dieguito se movía como un faro frágil. En el pueblo la gente los veía y volvía la cara. Nadie ofreció ayuda. Para Rodolfo la escena era el epílogo de un negocio correctamente hecho. La señora ya había pagado con todo lo que tenía. La choza que les esperaba en la loma era un cobertizo de latas y paja. El techo tenía huecos por donde se colaba la luz, y en las noches de viento aullaba como un animal hambriento. No había más que una cama de tabla, un fogón de barro y un porche sin baranda. Al colocar la maleta sobre la mesa, Carmen miró a Dieguito y sintió por primera vez la desnudez de la palabra solo. No tanto por la soledad física, sino por la soledad de quien ha perdido voz en una comunidad.
La tierra de la ladera luce diferente después de una tormenta larga. Los surcos aparecen, las piedras se limpian, lo que estaba escondido parece haber sido devuelto al ojo. Carmen salió con Dieguito envuelto en un plástico que parecía una piel nueva. El aire olía a tierra mojada y a madera vieja. Fue don Anselmo quien los encontró a la orilla del camino, con sus pies igual de sucios y una sonrisa de quien siempre carga más años que la gente imagina. Don Anselmo era una figura de la sierra, el viejo que algunos llamaban loco, otros sabio, y que vivía en la cumbre con películas de antiguo oficio. Tenía una bolsa de cuero y un bastón que se apoyaba en el suelo como si marcaba un compás. Su ropa olía a humo y a hierbas, su mirada a memoria. «¿Qué hacen por aquí con esa cara de invierno?», preguntó, y la voz sonó más amable que la lluvia. Carmen le contó lo esencial, y don Anselmo la miró con ojos de haber visto muchas escenas parecidas. Se acercó a la loma donde la choza había perdido paja, y con un gesto empezó a mirar la tierra como quien lee un libro escondido. Tocó una piedra, la limpió con su manga, la olió y la dejó caer en su bolsillo. Había en sus manos una familiaridad con lo que la gente tira. Sabía buscar, encontrar, reconocer. Miró a Dieguito y dijo bajito: «Ven, chico, muestra al señor Anselmo». El niño se apresuró a señalar debajo de una losa que había quedado suelta, por donde la lluvia había lavado la arena. Carmen se agachó, las manos húmedas, y con esfuerzo apartó la tierra. Lo que vio le hizo suspirar con una mezcla de incredulidad y protección inmediata. Una piedra, pequeña, rugosa, con un brillo que parecía tener luz propia, clavada en la arcilla como si fuera un ojo. Don Anselmo la cogió con dedos que temblaban de edad y sin decir mucho la hizo chocar contra un canto de granito que llevaba en su saco. El sonido fue un chasquido claro, metálico, y de la piedra saltaron pequeñas chispas que, a la luz del sol naciente, parecían pedacitos de luna. Anselmo la miró sin prisa, con la espalda doble por tantos inviernos, y murmuró: «No siempre, pero a veces la lluvia limpia el mundo y muestra lo que estaba escondido». Esa mañana, la palabra diamante no se pronunció con los términos técnicos de una joyería. Fue más bien un rumor que se extendió en el cuerpo de Carmen como una especie de calor. No sabía mucho de piedras preciosas, pero comprendía el valor del brillo en el rostro de un hombre que ha conocido la hambre. El brillo despertó una certeza. Algo había cambiado bajo sus pies. No todo fue milagro sin precio. Don Anselmo no era un hombre de promesas grandilocuentes. Su mirada era práctica. Hay piedras que valen para comprar pan y otras que valen para despertar deseos de hombres pobres de alma. Hay que saber con quién hablar, dijo, como quien previene sin juzgar. La recolección fue un trabajo paciente. La tormenta había removido lo superficial. En la ladera, entre guijarros y barro, aparecieron más piedras con ese destello frío. No todas eran iguales. Algunas eran vidrio fosco, otras simples pedruscos, pero había suficientes con un brillo que no se apaga fácilmente. Carmen se sentó en una roca y observó las piezas en la mano de Anselmo. Pensó en la olla vacía, en el pecho del niño hundido por el hambre, en la lista de pequeñas necesidades que se le abría como fuego. «No podemos quedarnos con todas», dijo Anselmo, que siempre tenía un cálculo en la mirada. «Si salimos con todo esto en la falda, iremos de boca en boca, y entonces vendrán las manos con hambre que no conocen de distancia». Carmen asintió con la cabeza. La prudencia era nueva para ella, y al mismo tiempo una herencia sabia que supo adoptar sin darse cuenta. Hubo un diálogo de pocas palabras. ¿Qué vender? ¿A quién? ¿Cuánto? Anselmo habló de un joyero en el pueblo, un tal Elías, que no siempre era buena gente, pero conocía su oficio y tenía ojos para las piedras. Vendiendo una, tal vez dos, podían comprar comida, clavos para la puerta, medicinas para la tos de Dieguito. Cuando Carmen sostuvo la primera pieza en la palma de la mano, la sensación fue algo ancestral, un objeto inerte que contenía promesa. El brillo cortaba la luz, pero lo que más cortó a Carmen fue la idea de no gastar ese tesoro en vanidades. Su pensamiento fue casi religioso en su simplicidad. Con eso compro comida y aseguro la escuela del niño. Elías resultó ser un hombre con manos finas y sonrisa calculada. Su local era un socavón de luz donde las piedras pasaban a través de sus dedos como cuentas de rosario. Al ver la pieza, le pasó la lengua por el labio como quien prueba azúcar. Hizo pruebas. La piedra rasgó con aspereza una lámina de cristal fantasma. La miró con lupa y tanteó su veredicto con gestos medidos. «Tiene buen tamaño», dijo Elías.
Brillo, claridad. No estoy aquí para hacer promesas, señora, pero puede valorarse bien. Carmen pidió el dinero necesario para comprar arroz, latas de atún y medicinas. La cantidad que le ofreció Elías no fue ridícula, fue suficiente para el alivio inmediato. Vendió la pieza por el pan de 2 meses y por la posibilidad de tapar los resquebrajamientos de la casa. Fue un acto que pesó más de lo que hubiera querido admitir. Entregó algo brillante por algo que desaparece en los estómagos con el tiempo. Al regresar con la bolsa y la moneda caliente en el bolsillo, sintió una mezcla nueva. Alegría por no ver al niño hambriento y una punzada de temor. La alegría se mezcló con un refrán que le venía de la garganta: no comas las piedras antes de saber si te darán raíz. Pero no hubo tiempo para reproches largos. El niño tuvo su plato caliente esa noche por primera vez en semanas. La traición vino con la ligereza de quien no comprende el peso de una piedra en la vida de otro. Elías, en la penumbra de su taller, hizo una llamada que fue como arrojar una piedra por un precipicio. La voz al otro lado fue segura y pequeña a la vez. No era silencio, sino un aviso. Rodolfo tenía oídos en muchos lugares. Las noticias que conciernen al poder nunca tardan en llegar. En el pueblo, el rumor se extendió primero como cosquilleo y luego como una mano que aprieta. Dicen que la vieja Carmen vendió algo grande, murmuraban las conversaciones en el mercado. Que vienen días malos para los que encuentran tesoros. Rodolfo escuchó el rumor como quien recibe la confirmación de que su gesto fue una mala inversión de reputación. No le gustaba que el mundo le llevara la contraria. A la noche, mientras Carmen cosía un botón en la manga de Dieguito, escuchó el motor de una camioneta reconocer el tramo de la loma. No era un motor cualquiera, tenía un tono de autoridad. En su pecho se encendió una alarma antigua. Pensó en la escritura arrugada que la enviaba a quebrapés y en la manera en que la ley, tan fría en los papeles, podía ser flexible en manos de hombres con plata. Carmen escondió las piedras que quedaban en un saco de tela bajo la tabla del piso. Sentía que cada sonido del pueblo podía traer ojos que no ven para el bien, sino para el reclamo. Se sentó en la cama y sostuvo a Dieguito en sus piernas, sintiendo su respiración como si fuera un timón. La oscuridad parecía más voraz después del brillo de la tarde. Esa misma noche, Elías volvió al taller, esta vez con la mirada de quien ha hecho un negocio que le pesa. No porque hubiera dudado del valor, sino porque algo en lo que había hecho le dejó un dejo de culpa. Dio un paso hacia la ventana y miró la loma, pensando en la camioneta que probablemente ya se dirigía hacia allá. Sabía que los secretos en lugares pequeños no aguantan mucho y que el lenguaje del poder suele ser breve y contundente. En la choza, Carmen contó las monedas bajo la luz de la vela hasta que las cifras le hablaron de la fragilidad humana. Comprendió que había dado un paso que la ponía en juego. Con el alimento llegó la atención, y con la atención vino el peligro. Se dijo a sí misma que la prudencia tendría que ser ahora más que una palabra, tendría que ser un plan. Lo único que tenía era el niño, la escritura arrugada y las piedras escondidas, y una fe que no sonaba a profecía, sino a resistencia. Afuera la noche era un telón de agua. Un motor se alejaba, regresaba, los perros aullaban. Carmen no durmió. Su cuerpo agotado se quedaba despierto por un trabajo más antiguo que las ocupaciones, vigilar que la paz del niño no se rompiera. Cada crujido, cada sombra, era una pregunta que se quedaba sin respuesta. Al amanecer, la primera luz se coló por el hueco del techo y dibujó líneas en la mesa. Carmen lavó los platos como quien lava restos de una vida anterior. Pensó en Pedro y en las promesas que quedaron a medias. Pensó en don Anselmo y en cómo aquel viejo había sido el puente entre la tierra y el sentido. Colocó la bolsa de tela donde nadie la vería y salió a buscar agua. El pueblo respiraba como si nada hubiera cambiado. No lo sabía aún, pero en algún lugar del camino Rodolfo estaba disponiendo las piezas de su respuesta. La noticia había llegado a sus oídos como un insulto. Aquel terreno que consideraba inútil ahora producía algo que otros, no él, podían usar para su propia ventaja. El agravio para Rodolfo no era tanto económico como simbólico. Alguien en la loma había encontrado algo que él decía que no existía. Y el ego de un hombre con tierras es un animal que no perdona. Carmen volvió a la choza con un cubo y una sombra que la seguía en la piel, la intuición de que aquello recién comenzaba. Guardó los recipientes y miró el horizonte con la mirada de quien sabe que la tormenta no siempre acaba con la lluvia. A veces, con su trabajo, despierta más cosas.
Tomó a Dieguito de la mano y caminó hasta el borde del camino para mirar el pueblo. Entre los tejados y el humo, la vida continuaba. Pero en su interior algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada se había abierto y con ella las preguntas se multiplicaban. La voz del narrador se retira un instante para permitir que la escena quede viva en la mente. Una mujer con una choza de paja, un niño que aún cree que su madre puede con todo, una escritura arrugada y piedras que brillan como promesas incompletas. Hay en ese brillo una invitación y una amenaza. Cuando el pueblo se entera de lo que hay bajo la tierra, las manos y las leyes empezarán a moverse. Carmen sabe que no puede confiar solo en la bondad de la gente. Aprenderá que la providencia puede ser acompañada por la astucia y la ley, pero eso será en otro amanecer. Por ahora, en la loma de Quebrapés, Carmen cierra la puerta de su choza con un pedazo de cuerda y escucha el viento. Sabe que algo ha cambiado en la geometría de su vida. Lo que parecía basura puede ser tesoro, y lo que parecía un regalo envenenado puede transformar destinos si se usa con prudencia. Sostiene a Dieguito contra su pecho y sin grandes frases susurra: «Vamos a pelearlo, mi niño. No dejaremos que ninguno nos quite la tierra que es nuestra, ni lo que encontremos debajo de ella». En el pueblo, las conversaciones se encienden como brasas. Un nombre circula con cuidado: Rodolfo. La camioneta aparece y desaparece en la distancia, como la amenaza de un sauce que se inclina. Y en el taller del joyero, la línea telefónica queda abierta, con voces que calculan y manos que elevan miradas. La historia se ha puesto en marcha. La tensión empieza a ocupar el aire con la misma certeza con la que la lluvia dejó su huella en la tierra. Carmen no sabe aún que su vida, la de su hijo, la de su comunidad, va a entrar en un territorio donde la prudencia y la fe trabajarán juntas. Por ahora, sostiene el saco con las piedras escondidas bajo la tabla de la cama, y en la penumbra piensa en una cosa simple que se ha convertido en su ambición: que Dieguito pueda dormir sin soñar con hambre. Eso bastaría para que cualquier mujer siguiera adelante. La loma respira. Las piedras brillan en la memoria de alguien y el pueblo, que ya no puede mirar para otro lado, empieza a murmurar. En el horizonte, la camioneta de Rodolfo recorta su silueta y se acerca como la promesa de un conflicto que no será arreglado solo con palabra. El polvo se levantará, las voces subirán y en medio de todo, Carmen aprenderá que la justicia a veces tarda, pero que la dignidad no admite que la ignoren. La lluvia no robó, limpió, y debajo de lo que parecía resto hay algo que pide ser visto. Si esta historia te toca, regálale un like y suscríbete. Hay muchas voces que necesitan ser escuchadas. La camioneta de Rodolfo llegó como una sombra larga sobre la loma, dejando un surco de polvo que parecía marcar el paso de la impunidad. No venía solo. 2 hombres de hombros anchos bajaron antes que él, con botas que tenían la costumbre de aplastar flores al pasar. Rodolfo avanzó despacio, con la misma sonrisa medida que había usado en el pueblo, pero esta tenía algo más: la seguridad de quien cree que el miedo lo respalda. «¿Qué es esto?», preguntó Rodolfo cuando llegó hasta la choza, y su voz fue una sentencia que encendió las miradas de la gente que se había acercado a distancia. «¿Así pagas mi confianza, Carmen, viviendo en mi ladera como si nada?». Carmen lo miró sin dejar de sostener a Dieguito. En su mano guardaba aún la pequeña bolsa con las piedras que quedaban ocultas. Las monedas ya eran recuerdo de la noche anterior. El pan caliente había calmado los estómagos, pero no el peligro. Frente a Rodolfo, su voz fue clara, sin sumisión ni furia descontrolada. «Esta es nuestra casa ahora», dijo. «La escritura lo dice». Rodolfo se rió con desdén y exigió ver el papel. Carmen, con manos que no temblaban porque la decisión ya la había hecho hace tiempo, sacó el pliego arrugado del bolsillo y se lo alcanzó. Rodolfo lo tomó sin consideración, lo desplegó y escudriñó la letra como si buscara una trampa. Su sonrisa se borró con un hilo de incredulidad. La cláusula, esa que él había escrito con la intención de quedar limpio ante la mirada pública, estaba allí, doblada y apenas visible, pero allí. «Quebrapés, transferencia de parcela», decía. Lo que Rodolfo no esperaba es que la misma tinta que quiso usar para exiliar la vida de Carmen pudiera convertirse en una prueba. «Esto no es más que papel viejo», dijo, con un ademán que pretendía zanjar la discusión. «¿Crees que una firma te blindará? ¿Crees que puedes labrarte un destino con un papel que di yo? El subsuelo me pertenece, mujer, lo sabes.
Rodolfo habló con calma, pero sus palabras traían la amenaza de quien sabe que... Los hombres a su lado se acercaron un paso, el suficiente para recordar que la violencia podía ser una opción. Don Anselmo, que había seguido la escena desde la pequeña distancia a la que le gustaba observar la gente, avanzó sin ruido. Su bastón marcaba el suelo como si fuera el compás de una vieja marcha. Su figura, doblada por los años, tenía sin embargo una presencia que mandaba respeto. Miró a Rodolfo con una mezcla de reproche y cansancio. No habló de inmediato. Dejó que la tensión respirara y que la loma escuchara el sonido de sus propios pasos. «Rodolfo», dijo al fin, con una voz que no buscaba la confrontación sino la verdad. «¿Tú firmaste ese papel o lo diste?» Rodolfo lo miró como quien mira a un hombre que no merece respuesta. «Yo hice un negocio justo. Le cedí un terreno que nadie quería. Punto». «Un hombre que cede un terreno para humillar a otro no hace un negocio justo», replicó Anselmo. «Lo que usted hizo fue separar a una madre de su hogar por conveniencia. Y créame, las escrituras, cuando están en regla, pagan en la ciudad y en la plaza. No hay papel que mande donde la ley no manda». Rodolfo resopló. No obstante, en su rostro se asomó una sombra. Había subestimado a don Anselmo. Había subestimado que la gente en Quebrapés no iba a hacer todo silencio. Esa sombra, más que la de la camioneta, le inquietó. «¿De qué habla ese viejo?», dijo, con aspereza. «Necesito las piedras. No voy a permitir que me las regalen». Antes de que Rodolfo diera un paso más, un hombre con uniforme azul oscuro se abrió paso entre la gente. A diferencia de los asistentes habituales del pueblo, este hombre no miró por encima del hombro ni se detuvo en gestos de arrogancia. Su mirada fue directa y su porte profesional. A su lado había otros 2 agentes. No eran policías de plaza ni pandilla municipal. Eran oficiales del cuerpo estatal, y sus credenciales relucían en el cuello como un recordatorio de que la ley no siempre se rinde a las sombras. El capitán, de rostro curtido por años de servicio, pidió hablar en voz baja con don Anselmo. Carmen observó sin comprender del todo. El animal de la amenaza había recibido ahora la figura de la ley en el campo. Anselmo habló con voz baja pero firme, y sacó de su saco una pequeña carpeta con papeles. No eran muchos, folios amarillentos, sellos, una copia firmada y el número de expediente que, en la ciudad, sí tenía peso. «Presenté una denuncia», dijo Anselmo. «Ayer, cuando vi lo que había, fui al registro. Puse la escritura a resguardo y pedí que se dejara constancia. Tiene fecha y sello. También dejé una solicitud para la protección de posesión hasta que la fiscalía decidiera. No hice encantamientos, capitán. Hice papeles». El capitán asintió con la calma de quien está acostumbrado a que las cosas tomen su curso. Había leído el expediente en el camino y algo en los pliegos hizo que su rostro cambiara de neutralidad a resolución. «Señor Rodolfo», dijo el capitán en voz alta, «por favor, dé un paso atrás». Hay una denuncia y un procedimiento en curso. Si hay conflicto con el titular registral, la fiscalía decidirá. Por ahora, no se puede ejercer violencia. Rodolfo, sorprendido por la intervención, apretó los puños. «No me van a quitar lo que es mío», exclamó. «Esto fue un regalo que hice por lenidad. Si ahora la tierra resulta que amontona piedras que valen fortuna, esto es un negocio que me corresponde». No era improbable que el razonamiento de Rodolfo encontrara eco entre algunos, pero la presencia de la policía estatal no era circunstancial. El capitán miró alrededor y pidió calma. En ese momento, uno de los matones, más joven, con ojos duros, decidió obrar por su cuenta. Quería demostrar que la orden la daba él y no la ley. Fue un paso desafortunado que le costaría caro. El hombre intentó empujar la bolsa donde Carmen había escondido las piedras bajo la tabla. La bolsa salió de su lugar y al abrirse salieron al aire pequeñas piedras que brillaron con el sol de la tarde. Fue un sonido breve. La luz tocó la piel de las piedras y el brillo las delató como ojos que ya no podían esconderse. Las miradas se dividieron entre la sorpresa, el asombro y la codicia. El matón, al ver lo que dejó escapar, intentó recuperar las piezas. Rodolfo se lanzó hacia adelante y en la confusión del empujón, la bolsa quedó en sus manos. Tenía piedras prensadas contra el bolsillo de su camisa cuando la mano del joven se cerró. «Así no», gritó Anselmo, y la voz hizo que el polvo dejara de bailar. «Eso es robo, no tiene derecho». Rodolfo, rojo por la rabia, salió en defensa de su golpe y salió de la escena con la bolsa. Fue un instante, un paso y luego otro. Sus hombres lo siguieron con la mirada de quien hace lo que se le ordena y no lo que su juicio dicta. Antes de que él pudiera arrancar la camioneta, el capitán dio una orden clara. «Alto, quedan usted bajo mi sospecha de hurto en flagrancia». Los agentes se acercaron y con la autoridad que no admite vacilación, pidieron la documentación. Rodolfo intentó negar, forcejear y correr, pero en su bolsillo había ya pruebas que hablaban.
Las piedras brillantes asomaban como testigos mudos. La escena que siguió no fue una película de venganza ni una celebración en la plaza. Fue la aplicación de un procedimiento que en su simpleza devolvía cierta dignidad a la comunidad. Se hicieron actas, se tomó testimonio a Carmen y a don Anselmo, se registró la denuncia y las piedras fueron embaladas como evidencia. Rodolfo fue esposado con manos firmes pero no crueles. La ley actúa, en su mejor versión, con la intención de equilibrar y de evitar que la sangre sea la respuesta. Mientras lo llevaban, Rodolfo lanzó una última mirada a la parcela que había despreciado. No fue de arrepentimiento, fue de sorpresa íntima. No había calculado que su prepotencia terminaría con el metal de la ley tocándole la frente. La noticia del suceso corrió por el pueblo como un soplo que abría ventanas. Las conversaciones, que semanas antes habían sido de indiferencia, ahora se acercaban con curiosidad y, en algunos casos, con vergüenza. Aquellos que habían preferido no intervenir se encontraron en el borde de su propia conciencia. ¿Habían sido cobardes o prudentes? La pregunta quedó flotando. En los días que siguieron, la fiscalía citó a Carmen a declarar. No fue un trámite espectacular. Fueron oficinas con olor a café y papeles, una secretaria que apuntaba con temblor en una libreta, un funcionario con la solemnidad necesaria para que las cosas no se desordenaran. Carmen no habló de milagros, habló de lo que había hecho. Enterró a su esposo, cargó con su hijo, vivió en la loma y recogió lo que la lluvia dejó. Explicó cómo don Anselmo la había orientado a guardar la escritura y a registrar la posesión, un gesto práctico, y cómo la venta de una piedra le había dado de comer por un tiempo. Todo esto lo dijo con la sencillez de quien no busca mérito, solo verdad. Los peritos analizaron las piezas. Lo que encontraron no fue solo belleza, era material valioso y por su geología, indicio de que la ladera guardaba un yacimiento auténtico. Los técnicos hablaron en términos simples. Hay material de interés, hace falta explorar con cuidado. No fue una especie de lotería, fue la constatación de un hecho geológico que desde el punto de vista civil habría todo un entramado de derechos y obligaciones. El proceso legal fue lento, con los tiempos propios de las instituciones, ratificaciones, sellos, custodia de las piedras, oficio a las autoridades competentes y, por supuesto, las apelaciones de abogados con corbata que se movían con los mecanismos del poder. Durante ese tiempo, Carmen vivió bajo la atención de la prensa local y, más importante aún, bajo la mirada atenta de su gente. No hubo derroche de celebraciones. La mujer seguía siendo la misma que había cantado para su hijo en noches frías, solo que ahora su día a día traía visitas de técnicos, líneas de teléfono y la promesa de que la verdad, cuando se sostiene con pruebas, termina por mostrar su rostro. Rodolfo, por otra parte, afrontó su propia derrota en público. No fue humillación gratuita, fue la ley actuando. Tenía recursos, claro. Sus abogados intentaron erosionar el caso con tecnicismos y con promesas veladas. El pueblo vio su defensa y también vio a la mujer que había sido empujada por él. En ese contraste, la memoria social se inclinó. No fue una lógica de venganza, fue el reconocimiento de que la dignidad de una persona no puede ser objeto de cambio por el capricho de otro. Poco a poco, la comunidad comenzó a mostrar otro rostro. Algunos vecinos se acercaron para ofrecer alimentos, ropa y mano de obra. Otros lo hicieron de manera más cuidadosa. Enviaron dinero al fondo que se creó para cuidar los procedimientos legales. El gesto fue humilde pero efectivo. Carmen aceptó la ayuda con naturalidad. No buscó compasión, solo justicia. Las manos que antes miraban hacia otro lado, ahora tejían redes. La misericordia aquí no fue paternalista, fue responsabilidad compartida. Don Anselmo, por su parte, no buscó protagonismo. Había dado desde el inicio la orientación de proteger lo que le pertenecía a un semejante. Cuando los asuntos tomaron formalidad, él se ocupó de poner en orden la documentación, de acompañar a Carmen a audiencias y de hablar con técnicos que le explicaran el alcance real del hallazgo. En voz baja, dijo una verdad que nadie en el pueblo olvidaría. La lluvia no roba, limpia. Fue su versión de un consuelo práctico. A veces, lo que la tormenta descubre pide a gritos la sabiduría humana para ser administrado con justicia. Hubo tentaciones en el camino. Podía haber habido negociaciones oscuras, intentos por parte de terceros para arrebatar la ventaja legítima de Carmen. Pero la custodia policial de las piezas y la vigilancia social crearon una protección inicial que impidió que el saqueo fuera fácil. Además, la historia de Carmen se volvió pública. Cuando el pueblo sabe quién fue herido y quién lo hizo, la opinión pública actúa como un guardián que incomoda a los poderosos.
Con el tiempo, y tras meses de audiencias, peritajes y resoluciones administrativas, llegó una decisión que no fue un trampolín hacia la opulencia, sino una restitución medida. Carmen fue reconocida como titular de la parcela y de los derechos sobre los materiales extraídos de su subsuelo, con la condición de que la explotación se hiciera bajo normas que la protegiesen y que garantizaran la participación de la comunidad en las ganancias. No fue una concesión sin límites, fue la ley arreglando lo que la arrogancia había desordenado. Los tiempos judiciales no son rápidos. Habida cuenta de eso, se constituyó un consejo para administrar los recursos que surgirían de la explotación responsable. En ese consejo, Carmen no fue sola. Hubo representantes de la comunidad, un técnico geólogo, una persona de la alcaldía, don Anselmo como asesor, y una abogada amistosa que ofreció su trabajo sin cobrar. Esa pluralidad tenía un propósito: evitar que la riqueza se concentrara en manos de unos pocos. Carmen, que no era experta en finanzas, entendió algo que había aprendido del hambre: la prudencia. Cuando llegó el momento de actuar sobre la ladera, se contrató a especialistas para hacer una extracción controlada. No se trató de una excavación salvaje ni de un afán extractivista que dejara cicatrices. La operación fue pensada para respetar el entorno y maximizar el beneficio social. Las piedras que se extraían se depositaban en custodia y se vendían en subastas controladas. Una parte de los ingresos se destinaba a un fondo para infraestructura y programas sociales en el pueblo. Carmen, que mantuvo su sencillez, decidió algo que impresionó a muchos: no se quedó con toda la renta ni con la idea de crearse un lujo. Mandó a cerrar el viejo caserón que Rodolfo había habitado como si fuera un premio eterno, y lo transformó, con ayuda de la comunidad, en lo que hoy sería el corazón del proyecto: un centro comunitario que albergaba una escuela, una cocina para comedor popular y una pequeña clínica de atención primaria. No fue una mansión de cristal, fue un espacio de paredes pintadas con manos y mesas largas donde ahora había esperanza, alimentando a quienes antes apenas tenían. La mansión dejó de ser símbolo de exclusión para convertirse en semilla. Carmen puso una condición: en la entrada colgó un cuadro con la primera piedra que vendió, enmarcada y colocada en el centro, una memoria de que aquello que parecía basura pudo ser salvación. El impacto fue profundo. El comedor dio de comer a niños que antes recorrían la loma con miradas finas. La escuela redujo la distancia que antes existía entre la aldea y la oportunidad. La clínica atendió a mujeres que ya no tenían que viajar kilómetros para ver a un médico. Las ganancias no fueron despilfarradas en automóviles ni en joyas. Se invirtieron en lo que restituye la dignidad: servicios, oportunidades y trabajo. Carmen se convirtió, sin pretenderlo, en un referente de cómo una persona humilde puede ser agente de transformación si se rodea de justicia y prudencia. No todo fue fácil. Rodolfo, que no dejó de buscar rendijas en la ley, intentó recursos y su orgullo fue golpeado por la visibilidad del proyecto. Sin embargo, la comunidad, que ahora tenía participación directa, no permitió retrocesos. Los debates del consejo no fueron siempre amables. Hubo discusiones, resentimientos, decisiones difíciles sobre cuánto destinar a la infraestructura y cuánto ahorrar para futuras generaciones. Estos conflictos, lejos de fracturar, fortalecieron la gobernanza local. La gente aprendió a decidir en colectivo, a conciliar intereses y a entender que la riqueza puede ser puente cuando es administrada con transparencia. Dieguito creció en medio de ese trajín. Ya no temblaba por hambre ni tenía los ojos opacos de quien espera lo peor. Fue a la escuela que su madre ayudó a fundar, aprendió a leer y a sumar, y en las tardes acompañaba a su madre en recorridos para supervisar la cocina del comedor. Tenía el carácter amable de quien ha recibido cuidado, y a veces le daba la mano a su madre con la naturalidad de quien no necesita saludarla con un gesto de compasión, sino con orgullo. Entre juegos y tareas, la vida de Dieguito se llenó de pequeños gestos que antes le habían sido negados. La curación social no fue un proceso lineal ni carente de heridas. Se hicieron talleres de reconciliación, se gestionó empleo para los hombres del pueblo que habían quedado sin trabajo tras el cierre de antiguas prácticas agrícolas, y se invirtió en pozos para agua potable. Todo esto llevó tiempo y paciencia. Carmen, que no buscó el protagonismo, aprendió a delegar. Encontró gente con talento que, en el pasado,
había tenido miedo de usar su saber por temor a perder el favor de los poderosos. Ahora esos talentos encontraron cauce. El cuadro con la primera piedra estuvo siempre en la sala central del centro comunitario. Era para muchos un recordatorio de que lo que se recoge de la tierra puede servir para sostener vidas si las decisiones son asertivas y compartidas. Carmen visitaba ese lugar con humildad. Nunca olvidó a Pedro ni aquellas noches de tormenta. En una ceremonia sencilla, cuando la escuela abrió sus primeras aulas, Carmen colocó la piedra en el marco y puso una nota. Para que nadie olvide que de lo más humilde pueden hacer lo necesario. Sus palabras fueron escuchadas entre aplausos que no eran para ella sola, sino para la idea de una comunidad que se hubiera puesto en pie. No fue vilipendiado hasta convertirlo en villano de novela. Fue sometido a sanciones y a una jurisprudencia que buscó reparar más que castigar por el gusto de hacerlo. En esos procesos, algunos de sus antiguos aliados se apartaron. El espacio que dejó se llenó de voces nuevas, como la de los jóvenes que ahora encontraban en la escuela un lugar para formarse y en la clínica un respiro. Pasó el tiempo y la loma, que antes era motivo de burla, se volvió un punto de referencia. Llegaron técnicos que dieron charlas sobre minería responsable. Llegaron expertos en desarrollo comunitario que ayudaron a diseñar proyectos productivos. Las inversiones no se hicieron para ostentar, sino para sostener empleos. Una cocina comunitaria que compraba productos locales, una cooperativa para empaquetar miel y hierbas, una huerta que abastecía a la escuela. Carmen aprendió de microgestiones, se unió a las reuniones del consejo y con la sencillez que la caracterizaba, propuso que una porción de las utilidades se destinara a becas para niñas y niños del pueblo. En la inauguración del centro, la gente del pueblo cantó como si cantaran en la reparación de algo muy profundo, el tejido social. No hubo oradores que buscaran premios, hubo testimonios de vidas que cambiaron. Dieguito, con la ternura que la infancia permite, subió al pequeño escenario y con una voz que ya no temía tanto, agradeció a su madre. «Mamá, gracias por no rendirte». Cuando pronunció esa frase, el silencio fue rotundo y luego estalló en lágrimas. Carmen no buscó la gloria, simplemente mantuvo la mirada baja y en sus ojos se veía la misma firmeza que la había llevado a sostener una choza en la tormenta. Los años enseñan otra lección. La justicia y la providencia no siempre vienen envueltas en truenos ni en signos visibles. A veces son la suma de actos pequeños que juntos devuelven el color a un paisaje apagado. La inversión en la comunidad no solo transformó el centro, transformó las relaciones. Hubo más confianza entre vecinos, menos miedo a hablar ante las injusticias y una red de protección que se activaba cuando alguien necesitaba ayuda. En una tarde clara, mucho después de la tormenta que cambió el curso de la vida de Carmen, ella y Dieguito caminaron hasta el borde de la loma. La choza de paja ya no existía. En su lugar había una casita modesta, de adobe y techo firme, construida con aportes de la cooperativa de trabajo. Carmen fijó la mirada en el horizonte y tomó la mano de su hijo. Sus pasos por el camino, que antes eran de resistencia, ahora eran de quien conoce su destino y trabaja por él. «Mira», dijo Carmen, y señaló el marco con la primera piedra que había encabezado el proyecto. «No es la riqueza lo que nos hizo fuertes, fue la gente, fue la ley cuando funciona, fue la prudencia, y sí, fue la lluvia que limpió lo que estaba escondido». Dieguito sonrió, y en su sonrisa había la certeza de quienes han visto que la esperanza puede ocupar espacios concretos: la escuela, el comedor, la clínica. Se sentaron en la piedra que alguna vez fue desechada y hablaron de pequeñas cosas, de la cosecha que esperaba, de la fiesta del pueblo que se avecinaba, de los amigos del niño en la escuela. La vida cotidiana, con su sencillez, fue el mejor epílogo para una historia que pudo haber terminado en tragedia. Cuando el narrador mira hacia atrás, no ve solo un relato de riquezas, ve una arcilla social moldeada por actos concretos. Ve la justicia aplicada con prudencia, la ayuda vecinal que no humilla sino que sostiene, y la dignidad que no se compra con monedas, sino con decisiones. La lluvia no robó, limpió. Lo que estaba bajo la choza, esas piedras que brillaban en la ladera, no fueron el fin de la historia, sino el comienzo de una responsabilidad compartida. Carmen aprendió a no creer en fórmulas mágicas. Nunca dijo que la pobreza sea una llave hacia la fortuna. No predicó riqueza como promesa universal.
Dijo sí que la esperanza, acompañada de acción y respeto a la ley, puede hacer milagros de un tipo necesario, restaurar la dignidad quebrada. Esa enseñanza resonó más que cualquier riqueza ostentosa. En el centro comunitario, frente a la cocina donde a mediodía se servían platos calientes, se colocó una placa con palabras sencillas: que la humildad y la justicia guíen siempre este lugar. Carmen la miraba todos los días y en su corazón reconocía que su lucha no era personal, sino colectiva. Sus manos, antes ásperas por el trabajo doméstico, ahora sostenían decisiones que beneficiaban a muchos. Al final, en la calma de una noche en la que el viento ya no aullaba, Carmen colocó la primera piedra en un marco dentro de su pequeño cuarto, junto a una foto de Pedro. Fue un gesto íntimo, poner el pasado y la esperanza juntos, en un pequeño altar doméstico donde las cosas se guardan con amor. La piedra, que había sido vendida para comprar pan, ahora reposaba en un espacio donde recordaba que todo puede tener un destino distinto si se gobierna con prudencia. La historia de la choza de paja y de lo que había debajo no es una lección para enriquecer ambiciones personales sin límites. Es la imagen de una mujer que puso su fe en algo que no se ve, la entrega de sí misma por un hijo, la confianza en manos amigas y el respeto por la ley. Es la memoria de que la providencia puede tocar una vida, pero que la verdadera restauración requiere de trabajo humano, ética y comunidad. La lección más valiosa fue quizá esta: cuando la sociedad decide reparar, cuando la ley actúa con ecuanimidad y cuando la humanidad renuncia a la codicia, el sufrimiento no solo se mitiga, sino que se transforma en base para el bien común. Si esta historia te dio esperanza, compártela con alguien que la necesite. Y si te conmovió, deja en los comentarios: la humildad siempre gana. Porque hay historias que no piden aplausos, sino que nos invitan a reconstruir lo que fue roto. Y esa llamada merece ser escuchada. La lluvia no robó, limpió. La tierra devolvió lo que la injusticia quiso enterrar. Y una mujer humilde, con su hijo y con la ayuda de otros, convirtió esa devolución en pan, escuela, salud y dignidad. La choza de paja quedó atrás, pero su lección quedó enterrada en la memoria de un pueblo que, algún día, decidió no mirar para otro lado. La piedra, en su brillo frío, recordó que la verdad, aunque oculta por un tiempo, siempre reclama ser vista y administrada con justicia.